Doctor Fabio, bienvenido a ATN Noticias. William, muchas gracias, muy buenos días, muy contento de estar con ustedes. Gracias. También nos acompaña nuestro director general, Jaime Castilla. Jaime, muy buenos días. Muy buenos días, William. Muchas gracias al doctor Fabio por acompañarnos y poder dar una claridad a toda nuestra audiencia, a nuestro departamento. ¿Cuál va a ser el desarrollo de la visita del señor presidente y cuáles son las cosas que viene primero a inaugurar y a generar un plan piloto para que tengan claridad? Y gracias al doctor Fabio vamos a tener cómo poder hacer una exposición más clara. Fabio, permanentemente que se anuncia la visita del presidente de la República al departamento norte de Santander, al Catatumbo, a cualquier sector de nuestro departamento que venga, hay unas voces disidentes y unas voces opositoras que tratan de desinformar, por así decirlo, diciendo que es una vez más de lo mismo, que viene y no se desarrollan temas, no se nota esa presencia estatal en nuestro departamento. ¿Cuál es la evaluación que usted le hace a esta nueva visita del presidente de la República a Cúcuta y al Catatumbo, más exactamente? Bien, digamos que esas voces podrían ser parte de lo que llamaríamos la característica de posición pasiva del orden nacional con respecto a la zona de frontera y a toda su crisis. Pero también podemos verlo desde otro punto de vista y que tiene que ver con que no hay una agenda común o unos elementos de agenda común, un proyecto de futuro común que sean los que definan parte de la visita, pero parte del diálogo. La visita es un asunto casi que protocolario. Lo que es importante es el diálogo permanente que existe entre el gobierno nacional y las autoridades departamentales y municipales. Por lo tanto, ese diálogo tiene que estar fundamentado básicamente en lo que pudiéramos decir una agenda común de desarrollo. Lo que sucede desde el gobierno nacional es la pregunta por la agenda que tenemos en el territorio y claramente, como usted lo menciona, las voces, lo que estamos demostrando con ello es que difícilmente la tenemos. Hay unos intentos que son de los gobiernos seccionales y los gobiernos municipales con respecto a su propia inversión, pero la definición de la visión de desarrollo de la región a 30 años, pues eso es un asunto pendiente, difícil de consolidar y que aparte de eso solo lo podríamos lograr a partir de un diálogo social que también es complicado tenerlo, desarrollarlo ahora. A lo que además se suma otro elemento y es el presidente viene en el marco, esto no se nos puede olvidar, de una crisis orgánica que tiene asuntos humanitarios y asuntos de salud pública muy serios en el tema epidemiológico, pero también asuntos de seguridad y de convivencia ciudadana. Puntualicemos, Cúcuta dice que va a estar en el acueducto metropolitano, no estamos hablando de inauguración, dice que va a estar en una cancha, que por cierto uno de los líderes de la cancha que la ha luchado no puede asistir, que es el concejal Oliverio. ¿Cuál es la agenda en Cúcuta y qué es precisamente lo interesante o lo novedoso de nuevamente la presencia del presidente aquí? Y luego pasamos al Catatumbo, Jaime, que también es necesario hacer el análisis de allí. Bueno, para el caso de Cúcuta hay tres asuntos importantes que arranca con el tema de la presentación del programa de emprendimiento y de reactivación económica. Ese es un asunto prioritario hoy en el marco de nuestra informalidad. Lo que el COVID nos va a generar en términos económicos pues es una destrucción de empleo, como lo hemos visto, y por lo tanto un refugio de personas para asegurar ingresos en la informalidad. Una informalidad que parece que es suficientemente, que tiene la capacidad de ensancharse y de recoger a cualquier persona que esté interesada en generar ingresos en ese marco de la informalidad. Estamos hablando sobre el tema de la economía naranja y los nuevos emprendimientos, que por cierto durante 2 años no se han visto resultados. Hasta ahora estamos viendo el inicio de lo que podría ser la materialización de los proyectos de emprendimiento con el viceministerio. La segundo asunto que se ha planteado allí es una visita a los avances que tiene las obras, las acciones alrededor del acueducto bicentenario, el acueducto metropolitano, que se orientan a decir, bueno, la nación presenta o aporta 100.000 millones de pesos, la gobernación 26.000 y Ecopetrol el resto para completar 230.000, creo, para completar 366.000 millones de pesos, que es el presupuesto inicial de ese proyecto. A ese proyecto, por ejemplo, habría que preguntarle los costos para la conexión de Villa del Rosario y de los patios y la renovación de redes, principalmente en el municipio de Villa del Rosario. Pero vamos a decir que con el asunto del acueducto metropolitano se está planteando un asunto de agenda puntual
Y eso hay que resolverlo, por supuesto, y más teniendo, digamos, una riqueza hídrica y la posibilidad de la regulación. Pero también habrá que revisar el impacto que esa extracción de agua del río Zulia va a tener sobre el distrito de riego, por ejemplo, y sobre la operación misma que se pueda tener en el área metropolitana. Son asuntos muy puntuales que nos llevan a cuestionarnos, y volvemos a lo de siempre, la agenda general. ¿Es necesario la regulación hídrica en el municipio y en el área metropolitana y asegurar el agua? Por supuesto que lo es, pero ¿es ese el asunto prioritario, el asunto de mayor impacto? Pues hace parte de esa agenda general, pero no hemos estructurado la agenda prospectiva de la región. ¿Ve usted la necesidad de que el presidente de la República venga a hacer esta especie de valoración y evaluación cuando eso habrían otros, precisamente otros organismos del mismo Estado que podrían venir a ejercer esa vigilancia y ese control y mirar los avances como van? Porque realmente entonces seguimos diciendo lo mismo, no nos traen nada nuevo. Bueno, cuando discutimos, esto existe desde el año 2013, recuerdo, estamos en este proyecto, ha sido sí. un ejercicio bastante extenso, largo, difícil de consolidar, pero se ha tenido, digamos, algún tipo de liderazgo en la región que lo ha permitido hasta ahora materializar. Sí es importante que asista el presidente y lo revise, sí es muy relevante que en sus funciones, digamos, de gobierno nacional pueda hacer seguimiento y también pueda recoger apreciaciones de la comunidad y de las autoridades locales con respecto a lo que gira alrededor del proyecto. Ya digo, el asunto del impacto sobre el distrito de riego, el distrito de Azuzulia, también la posibilidad de la regulación hídrica aguas arriba de donde se capta, de donde se va a estar captando por bombeo, y la posibilidad de que exista una mayor inversión, por ejemplo, para las obras de renovación de redes en el caso del municipio de Villa del Rosario. Por lo tanto, diríamos que sí hace parte, pero es que el diálogo con el gobierno nacional representado por el presidente tiene que estar basado en una agenda que le proponemos y no solamente, digamos, en la agenda prevista desde el orden nacional para acá, que ya hemos dicho en mucho tiempo, pues digamos que es como si en el centro se tuviera mucha fortaleza y a medida que se expande a nivel nacional, esto no solo sucede con Norte, sucede con toda la periferia del país, llega cansado, llega con menos capacidad, llega como ha llegado históricamente con un exceso, digamos, de abandono. Pues un departamento con crisis de seguridad, con crisis de empleo, con crisis de salud, con crisis en la educación, creo que uno esperaría más. Pero ya retomamos un tema con usted sobre el tema del Catatumbo, Jaime. Bueno, yo sobre el tema de la llegada del presidente, el tema de ver las obras del acueducto metropolitano, comparto mucho la posición que tiene el doctor Fabio Torres. Una de las grandes dificultades que podríamos tener a futuros es cuando en un momento determinado estemos en esos veranos que hoy en día los inviernos son más cortos y los veranos son más prolongados. Hemos visto el río Zulia, en el caso mío personal, lo he pasado con bota pantanera y no me he mojado porque la bota tiene escasamente 25 centímetros desde la planta del pie. Hemos visto así el río Zulia. En un momento que la expansión urbana siga creciendo, doctor Fabio, póngale 20 años, cada día crece el municipio de Los Patios, el municipio de Villa Rosario, la ciudad de Cúcuta, y cada día va a necesitar más agua. Esa captación a largo plazo puede afectar todo lo que es el tema del manejo hídrico del río Zulia, no solamente el distrito de riego, la vida silvestre, el manejo como tal del río. Entonces, lo que vemos también es que no hay una política de reforestación. Si usted se da cuenta, el gobierno nacional habla de 1 millón de hectáreas. Corponor hace mucho tiempo perdió ese papel de vigilar la reconstrucción de las cuencas hídricas. La función hoy de Corponor es licencias, analizar POT. Hay muchas críticas y de eso vamos a hablar de Corponor más adelante. Muchas quejas que para una licencia todo es un trauma. E inclusive hoy lo que pasa en Alcamar, esa licencia la dieron, rompiendo la barrera. Pero dedicándonos al tema hoy del acueducto metropolitano,
yo quisiera que usted nos diera un análisis. ¿Sí cree usted que se ha proyectado entre los planes de ordenamiento territorial los planes complementarios para reforestar y poder mantener la carga hídrica que se necesita por los próximos 20 o 30 años del acueducto metropolitano, doctor Fabio? Sí, creo que ha tocado un tema que es valiosísimo en los ejercicios de planificación urbana. De planificación, aclaro que es muy importante la diferencia entre planificación y planeación en este caso. Y es a partir de qué elemento detonante es que se planifica. Lo que hemos visto hasta ahora es que planificamos con base en la disposición o en la búsqueda de suelo con capacidad de ser urbanizado. Y resulta que la tendencia, lo que debe hacerse, es planificar con base en la disponibilidad de recursos o de servicios ecosistémicos, que son básicamente la posibilidad de agua en este caso, la posibilidad también de un aire puro, la posibilidad de un ambiente en general sano. Y nosotros en este bosque seco tropical del Valle de Cúcuta pues tenemos una riqueza hídrica enorme y además posiblemente subutilizada o no conocida o no estudiada a profundidad. El bosque seco tropical nos aporta unas orientaciones de gestión de la vida muy valiosos porque funciona con muy poca agua. Además, ese aprendizaje no lo hemos incorporado. Entonces, los ejercicios de planificación, que los llamamos ordenamiento territorial, pero que en la realidad y en la práctica deberían llamarse manejo y uso del suelo, ese debería ser el nombre técnico, todo tiene una explicación en unos errores históricos que se sucedieron cuando se reglamenta la Constitución y se reglamentan los artículos de la Constitución entre 1992 y 1997. Pero esa es otra discusión. Lo que usted plantea sobre si crecemos por encima de una media y tenemos o no la disposición de los recursos, entre esos agua, pues nos lleva a que desde ya la planificación urbana y la planificación de la densidad demográfica, es una ciudad en expansión, es un entorno territorial en expansión, sea a partir del agua, no a partir del suelo. Esa es una primera condición. Pero allí ya Corponor ha definido y los tiene claros los determinantes ambientales. Lo que no se ha logrado hacer es la materialización de llevar esos determinantes ambientales a, por ejemplo, el tema de la ronda hídrica, para mantener lo que Jaime nos planteaba sobre lo que llamaríamos la ronda biológica, la ronda geológica y la ronda hídrica en general. Más la regulación. ¿Esa regulación qué es? Pues lograr saber, tener el conocimiento pleno de que nosotros, como Norte de Santander, generamos agua, pero no nos entra agua de ninguna parte. A este departamento no hay ningún río que le entre, todo le salimos, pues porque tenemos más del 70% del sistema de páramo de Santurbán, del sistema de páramo. Y ese sistema es generador de aguas para el sur del Cesar, es generador de agua para el Piedemonte Llanero, para el área metropolitana de Cúcuta y para el caso de Venezuela, y para el área metropolitana de Bucaramanga. Ese sistema de páramo no lo regulamos y la variabilidad climática, y aclaro que es variabilidad y no cambio climático en este caso necesariamente, pues nos lleva a esos escenarios de extremos, como los que usted mencionaba, veranos más extensos y lluvias más extensas. Pues, ¿qué hay que hacer? Esto ya lo aprendió la humanidad hace 5.000 años. Cuando tiene abundancia, guarde para cuando tiene escasez. Nosotros no, nosotros dejamos correr el agua cuando la tenemos en abundancia, cuando el sistema, digamos, el ciclo del agua se aplica y logramos por condensación y demás tener una escorrentía muy fuerte, lo que hacemos es que la dejamos correr. Y ahora, pues, la necesitamos, en términos de regulación, pues no va a haber mayor problema porque se la vamos a quitar, pero después se la vamos a volver a entregar, contaminada probablemente. Por eso surge la importancia y hoy debe ser parte de la agenda la discusión sobre la PETAR, sobre las PETAR mejor, porque son varias, porque tenemos varios puntos de vertimento. Esa discusión termina siendo, pues digamos, un poco más gruesa y hace parte, yo insisto, de aquel asunto de la agenda común de desarrollo, donde, si nos hemos dado cuenta en estos minutos que hemos discutido, nos hemos ubicado principalmente en lo que pudiéramos ser los asuntos ambientales para poder vivir en este entorno territorial. De modo que lo que hay que plantear allí como de fondo es regulación hídrica, la posibilidad de hacer microembalses o un gran embalse probablemente y de poder generar la retención de agua para cuando tengamos las escaseces. Fabio, estábamos diciendo que el presidente hoy pernocta en la ciudad de Cúcuta, se queda en el departamento norte de Santander, y que mañana hará presencia en el Catatumbo.
El tema del Catatumbo está sobreestudiado, sobreanalizado. La crisis es permanente en materia de seguridad para líderes sociales, la expansión de los cultivos de coca, el recrudecimiento de la violencia interna, las falencias en materia de salud, en materia educativa, en materia de vías. ¿Qué trae de nuevo la presencia del presidente de la República otra vez en el Catatumbo? Porque parece que este desgaste, como quien dice, a esos mismos líderes y a estos mismos gobiernos dice, otra vez, más de lo mismo. ¿Qué hay de nuevo en la agenda? Bien, ahí es muy importante señalar tres asuntos valiosísimos. Pues, él va a estar en Ocaña, pero va a tener un diálogo con los alcaldes del Catatumbo y en especial con los alcaldes de lo que llamamos ahora las zonas PEDED o los municipios PEDED. El primer asunto es precisamente ese, el que tiene que ver con la materialización del primer acuerdo del punto de La Habana o del acuerdo final para la terminación del conflicto, que es la reforma rural integral. Y todo lo que allí comprende las inversiones muy fuertes en electrificación, por ejemplo, en acueducto y alcantarillado, y también en el tema de vías. Digamos que ahí se pueden mostrar algún tipo de avances y se están coordinando en términos de la ejecución para esos 8 municipios. Hay una estrategia que puede ser muy válida, que es traer al presente los recursos del Sistema General de Regalías que van a La Paz, que son los del OCAD Paz. Lo que hace falta en el territorio, lo que le corresponde a la entidad territorial municipios, lo mismo a su esquema asociativo y también desde el impulso de la gobernación, es poder estructurar proyectos para participar de ese sistema de financiación y de los demás sistemas de financiación de lo que quedó en el PEDED. Pero lo segundo es lo que tiene que ver con seguridad allí. Y vamos a distinguir dos asuntos de la seguridad. Por un lado, la seguridad nacional. Este es un territorio de alta prioridad para asuntos de seguridad nacional, está la zona de frontera, acordémonos todo lo que tiene que ver con la posibilidad de las zonas futuro en ese territorio, que genera unas discusiones muy serias y que puede recrudecer la confrontación armada en esa región, que hoy está, digamos, que latente o pasmada, si lo pudiéramos señalar así. Pero lo segundo, también la seguridad ciudadana, que es aquellos asuntos contra la vida de las personas y que se constituyen delitos fuertemente, como los homicidios selectivos, como los homicidios contra los líderes sociales, que es terrible en el territorio y que están allí haciendo algún tipo de ejercicio, y que sobre ellos hay acciones directas orientadas y coordinadas desde la presencia y la operación de las organizaciones sociales que existen en la región. Y tercero, que es valioso, toda la demás inversión. ¿Qué hacemos con los municipios que no son PEDED y qué hacemos con la conectividad? Pues esta región fue afectada por el COVID, está siendo muy afectada por la situación, digamos, que se refiere al tema del cambio de la variabilidad climática, las lluvias y demás, y por lo tanto hay que hacer unas inversiones puntuales en el tema de la productividad. Esa productividad, que es una productividad agropecuaria principalmente, pero resulta que en la región del Catatumbo hay unas potencialidades productivas, Jaime los conoce bastante bien, y una de ellas tiene que ver con el tema de la potencialidad del turismo, turismo de aventura, turismo rural y turismo histórico y religioso también. Eso no lo hemos aprovechado. Ahí está una gran oportunidad de constituir un área de desarrollo naranja en Ocaña, por ejemplo, que es un ADN dentro del tema de la economía naranja y donde participarían, digamos, todas las instituciones, entre esas lo que ya existe como baluarte o como patrimonio. Está la ruta a la Gran Convención y está el eje que se puede constituir entre Río de Oro, Ábrego, Ocaña y la playa. Nosotros como departamento y como, pues, digamos también como capital, visualizamos que el subdesarrollo que tenemos con los referentes de las grandes ciudades se calcula en unos 30 años. Digo yo, comparados con Medellín y su visión de urbanismo y una cantidad de cosas, ¿seguimos muy retrasados? Es mi pregunta, Fabio. Bueno, la referenciación es muy importante, ¿no? Ponernos a otros como referencia para poder tener un horizonte de trabajo. Claro, pero también hay que saber ellos cómo llegaron allá. Y llegaron, todos llegan por la misma ruta. Primero fortalezca el talento humano, el recurso, el capital humano. Tenemos una gran debilidad en ese tema. Claro que sí, por ahí es donde está la dificultad. El proceso formativo de un nuevo modelo de desarrollo, de un nuevo modelo educativo para la región es valioso. Ahora el gobernador lo está planteando alrededor de un pacto por la educación para estos años, pero dentro de ese pacto lo que se ha dicho desde distintas voces es no orientado solamente a la cobertura, asunto que es muy importante,
Y no solamente orientado al asunto de la calidad, que ya es la discusión agotada en el mundo y agotada en el país, es orientado hoy a la pertinencia de la educación y a la pertinencia de la formación. Por eso hay proyectos para el caso del Catatumbo puntuales, como lo que llaman la Universidad del Catatumbo, que no es así, sino es un complejo, una infraestructura donde podrían operar distintos programas de las distintas ofertas que hay en el departamento, pero lo que se espera para la zona del Catatumbo es la formación en asuntos que sean pertinentes con respecto a dos temas: a la productividad, Sí. pero también al tipo de ciudadano. Sí, pero también hay una incidencia muy enorme y es el tema de los liderazgos políticos, las voluntades que llamamos. Si no hay esas voluntades, ¿para dónde vamos? Jaime, su conclusión final sobre la visita del presidente antes de despedir a Fabio de aquí, desde ATN Noticias. Bueno, una de las grandes preocupaciones, doctor Fabio, ya hemos tenido conversaciones con personas de la región, es que la ida al Catatumbo tiene que llevar temas claros. Uno, está avanzando demasiado el tema de la aspersión con glifosato y eso nos puede generar un problema mucho más grande. Tenemos la crisis de los cultivos por el invierno, tenemos la crisis del COVID, ahora se nos puede venir la crisis más grande, es cuando en un momento determinado decidan, sin hacer una concertación, vemos que el gobierno nacional está empeñado, las declaraciones del ministro de Defensa es empeñado con el tema de la aspersión. Sabemos que sí hay una crisis con el narcotráfico, las dificultades que tiene nuestro país, que esa economía que ellos se fortalecen genera más violencia, pero no pueden afectar a una región que ha sido golpeada por la violencia, con una situación y una connotación social muy distinta, con una franja de frontera que también nos genera una desventaja social. Y por encima de una concertación, doctor Fabio, vayan a hacer una aspersión, porque ellos se pueden otra vez convocar y generar los problemas sociales de los paros, las vías, y el único afectado es el Catatumbo y nuestro departamento. Las actuaciones del ICA y el mismo Fedegan, en el caso del tema de la ganadería, nos dejaron como una isla allá y le mostraron a la Organización Mundial de la Salud, no es que el problema lo tiene el Norte de Santander y ellos sí están vetados para vender ganadería. Con eso se defendieron ellos para que le dieran los permisos para poder exportar ganadería. Y lo mismo puede estar pasando con el Catatumbo, doctor Fabio. Y le digan a Estados Unidos, entre los convenios que tienen bilaterales del tema del narcotráfico, mire, ya estamos haciendo la expansión en el Catatumbo. La Corte manifiesta que no se puede hacer la expansión y van a pasar por alto. Como hoy están pasando por alto, que para llegar a Colombia tiene que tener la prueba PCR del COVID. Y hoy manifiesta el ministro de Salud que no lo va a hacer. Hay una tutela fallada y van a pasar por encima de eso. Entonces, creeríamos, doctor Fabio, que usted nos tiene una claridad, porque al que le va a llegar el problema es a nuestro departamento. El COMPE que se firmó en el 2012-2013 para la vía del carbón. Ahí está ese documento. Yo conozco la vía, doctor Fabio, y eso es un tema intransitable desde el municipio de Tibú hacia el Tarra. Todo queda inconcluso en el Catatumbo, no hay nada claro, es como pañitos de agua tibia. Entonces, yo sí quisiera que usted nos diera claridad con el tema de la aspersión. ¿Qué iría a pasar con el Catatumbo, doctor Fabio? La aspersión es un riesgo enorme de movilización social, de confrontación probablemente, y también, por supuesto, de los temas ambientales y de salud pública. Pero yo creo que va a haber una posición muy conservadora ahora con respecto al cambio de gobierno en los Estados Unidos y al enfoque de ese nuevo gobierno. Y aunque está sobre la mesa la certificación para Colombia y está la posibilidad de la aspersión supuestamente, difícilmente la van a poder implementar o habrán voces que lo permitan o que lo impulsen.
Pasamos de 36.000 a 42.000 hectáreas en el Catatumbo en los últimos años, en los últimos 2 años. Eso es un crecimiento abismal, hay que intervenirlo. Sabemos que la solución no puede ser peor que la enfermedad, o sea, no podemos quedarnos con un territorio contaminado y con un territorio, entre comillas, invivible, porque allí hay una riqueza superior al tema de la coca. Pero al mismo tiempo habrá que evaluar los impactos de programas hechos para eso, como el PENIS, por ejemplo, o como otros de sustitución que se han trabajado en el pasado. Tiene que ver con la presencia institucional, eso es una insistencia, esperemos no estarnos equivocando nosotros con eso, que lo hemos dicho muchísimo tiempo. Pero el territorio del Catatumbo tiene más complejidad. Tenemos la discusión de la reserva, de la zona de reserva campesina frente al territorio de la comunidad de Esbarí. Esa discusión que está en una sentencia que tenemos que resolverlo para delimitarlo. Tenemos la discusión sobre el parque y la protección de la riqueza que hay allí. Tenemos también el intento de extracción de territorio de la ley segunda de reserva forestal. Por lo tanto, hay unas complejidades de temas, lo que hemos llamado, y lo dice el PEDES con claridad, la trama de complejidad del Catatumbo. Son tantas cosas que deben ser abordadas, que al mismo tiempo se nos convierte en que cualquier cosa que se haga como que se pierde, como que termina siendo una gota en un mar de acciones que se requieren para que podamos al menos llegar a un nivel mínimo de avance. Vamos a colocar un ejemplo como para terminar. ¿Qué pasaría si pavimentáramos o resolviéramos la movilidad de todas las vías secundarias del Catatumbo? Eso tiene un impacto, pero ¿qué transformaciones tiene? Eso es. Y las transformaciones, insisto, están en la mente, están en la cabeza de las personas, están en ese comportamiento cultural, en esa condición de las personas del Catatumbo, que son personas maravillosas, las conocemos, descienden en tercera generación de colonizadores de nuestros pueblos altos, de los pueblos, digamos, de las zonas frías del departamento y de otras partes del país. Y allí hay una oportunidad de construcción porque hay digamos, una identidad cultural única. Allá hay que llegar y hay que arrancar es por las personas y continuar, por supuesto, con desactivar los problemas estructurales que son estos que hemos mencionado. Doctor Fabio, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Creo que hay mucho de qué hablar y necesitamos como más espacio para este tipo de entrevistas que Norte de Santander necesita conocer más de lo que tenemos y de lo que debe ser, y lo que realmente debe ser el desarrollo humano y el desarrollo urbano. Muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos el lunes en otra entrevista más.